generado por nosotros. Y nosotros lo único que tenemos que hacer con eso es conocerlo, tratar de entenderlo y fundamentalmente ver cómo eso nos afecta en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria, y fundamentalmente, en el caso de esta asignatura, en lo que va a ser después la vida profesional de ustedes, que por lo que veo ya hay mucha gente que está ejerciendo la profesión, porque ya los veo con sus auriculares, ya los veo con fotos en lugares de trabajo, quiere decir que para ustedes el ejercicio de la profesión no es nada nuevo, es algo que ya normalmente hacen, o que al menos en algún punto ya lo hicieron o ya estuvieron en contacto con eso. Entonces, acá lo que la doctora Godoy y yo tenemos que hacer es darles las herramientas a ustedes para que ustedes entiendan, primero, que el ejercicio de la profesión de ustedes, como cualquier conducta humana, va a tener consecuencias jurídicas, ¿sí? Y como va a tener consecuencias jurídicas, ustedes tienen que tratar de que esas consecuencias no sean dañosas para ustedes. Es decir, ejercer su derecho y permitir a los demás que ejerzan su derecho de una forma que vaya por las vías jurídicas correctas y que no cause daño, o de causarlo, que sea el menor daño posible, ¿sí? Y de tener herramientas de prevención para ese daño. Evitar un daño para ustedes mismos y para las demás personas en la sociedad. Y acá ya con esta idea entramos un poco a qué es el derecho y por qué tenemos que estudiar el derecho, ¿sí? Es decir, consecuencias no siempre negativas. Exacto, consecuencias no negativas, o vamos a decir lo menos negativa posible. Entonces, a ver si alguien se anima a habilitar el micrófono y decirme qué idea, acá, ojo, no les estoy pidiendo una definición perfecta técnica jurídica. Quiero saber cuál es la idea que ustedes tienen del derecho. ¿Qué es el derecho para ustedes? ¿Alguien puede pensar en algo, en una palabrita que lo defina, en una frase que lo defina? ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué es? Un conjunto de normas jurídicas. Luana, vos ya leíste, ¿eh? Normas, me dice Agustina. Normas que estipulan un alineamiento de la conducta, digamos, de lo que se debe hacer. Me gusta. Normas que establecen lo que se debe hacer. Reglas que definen una interacción. Ah, que venimos filosos este año, qué lindo. Estuve estudiando, dice Lana. Bueno, bien, buenísimo, mejor así nos ayudás, Luana. Así nos ayudás con los compañeros acá que están arrancando. ¿Alguien más tiene algo para decir del derecho? Además de que una de las mejores ciencias que existe. ¿Alguien más quiere decir algo? Algo con lo que nacemos. Me gusta lo que dice Marcos, me gusta porque esa es otra visión, es algo con lo que nacemos. Para algunos, para la cosmovisión de algunos, los derechos son algo con lo que nacemos. Sí, es verdad. Normas y principios, sí, también. Algo que está conforme a una regla, también. Normas para practicar la profesión, también. Todo eso es el derecho. Fíjense que todos nosotros sabemos lo que es el derecho. Algunos hacemos hincapié en algo, otros hacen hincapié en otra cuestión, pero en todos los casos, todos entendemos que el derecho es un conjunto de normas, todos entendemos que el derecho regula conductas, y todos entendemos que el derecho sirve para ejercer lo que nos corresponde, lo que es nuestro, lo que traemos, como dicen algunos, desde el nacimiento y por el solo hecho de ser persona. Y normas que coaccionan. Y acá sale otra palabrita que me dice Teresa, me habla de coacción. Entonces, si tuviera un pizarrón, todas estas palabritas estarían escritas y podríamos ver cómo todas estas palabritas que todos nosotros dijimos conforman el concepto de derecho. ¿Ok? Pero como hay que bajarlo y hay que reducirlo porque hay que rendir, y hay que saber, en el examen hay que decir qué es el derecho, vamos a dar una definición teórica del derecho. El derecho es un conjunto de normas que regulan las conductas
humanas y que establecen reglas que son de carácter general, obligatorio y coactivo o coercitivo, ¿sí? Entonces, un conjunto de normas que regulan las conductas de las personas en interferencia intersubjetiva y que tienen por características ser generales, obligatorias y coactivas, ¿sí? Fíjense que decimos un conjunto de normas o de reglas de conducta de carácter intersubjetivo. ¿Qué quiere decir esto? El derecho regula las conductas de los hombres en interferencia entre sí. ¿Está? ¿Por qué? Porque lo que yo haga, lo que yo piense o sienta para mí, queda en mi fuero íntimo. Lo que va a tener consecuencias es lo que yo haga cuando actúo en sociedad, cuando mi conducta trasciende mi fuero interno y se choca o se correlaciona con las conductas de las otras personas, ahí es cuando el derecho tiene que regular, ¿sí? Por eso es que decimos, regula las conductas en interferencia intersubjetiva, cuando los sujetos interactúan entre sí. Eso quiere decir la interferencia intersubjetiva. Sujetos interactuando entre sí. Esto es lo que regula el derecho. Y efectivamente establece unas reglas de conducta. Es decir, nos dice lo que tenemos que hacer, o en todo caso nos dice algunas veces lo que no hay que hacer. ¿Sí? Establece un sentido determinado, le da un sentido a la conducta, quiere que la conducta vaya por este lado. Ejemplo, todos los monotributistas deben pagar el impuesto los días 10 del mes, por ejemplo. Otra regla de conducta que establece, otra norma jurídica que regla la conducta en un sentido. Todas las personas que son padre y o madre tienen derechos y tienen obligaciones respecto de sus hijos. Esa es otra norma jurídica. Otra norma jurídica, todos los ciudadanos argentinos mayores de 16 años tienen derecho y obligación de votar. ¿Está? Todos estos son ejemplos de norma jurídica que rigen la conducta de las personas en interferencia intersubjetiva y que establecen un sentido, es decir, dicen hay que hacer esto, establecen un sentido de conducta y que además tienen, y acá vamos con las características, 3 características. La característica de generalidad, la característica de obligatoriedad y la característica de coactividad. Una norma jurídica es general. ¿Qué quiere decir esto? Que va a ser aplicada a todas aquellas personas que están alcanzadas por la hipótesis de la norma. Volvemos al ejemplo de las personas monotributistas. Los que estamos inscritos como monotributistas, tenemos que pagar el impuesto al monotributo todos los días 10 de cada mes. Muy bien. ¿A quiénes va a alcanzar esa norma jurídica? A todas las personas que estemos inscritas en el impuesto del monotributo. Es decir, los no inscritos no van a tener obligación de pagar. ¿Está? Solamente vamos a tener obligación los que sí estamos inscritos. Ahora, eso abarca a todas las personas inscritas en el monotributo. Por eso es que decimos, son normas generales. Se aplican de manera general a todos los sujetos abarcados por la hipótesis de la norma, en este caso los monotributistas. Vamos al ejemplo de los mayores de 16 años que tienen el derecho y el deber de votar. Todos los mayores de 16 años tienen el derecho y el deber de votar. ¿A quién se aplica? A todos, cualquiera sea su preferencia política, cualquiera sea su raza, cualquiera sea su ideología sindical, cualquiera sea su color de piel o su credo religioso, no importa. Todas las personas mayores de 16 tienen que ir a votar porque eso es un derecho deber. ¿Está? De manera general, abarca generalmente a todos aquellos mayores de 16.
Los menores de 16 no tienen ese derecho ni ese deber. Entonces, ellos no están contemplados en la hipótesis de la norma, pero todos los que tienen más de 16 sí, de manera general, están contemplados en la hipótesis de la norma. ¿Se entiende esta característica de generalidad, chicos? Habiliten el micrófono y pregunten. Sí. ¿Sí? ¿Hay alguien que no lo entiende? Perfecto, muy bien. Entendida la generalidad. Dijimos, la norma es general, primera característica, obligatoria, segunda característica. No hay mucho para explicar ahí. Una ley que exige la realización de una conducta es obligatoria. ¿Por qué? Porque no me da a mí la opción de decidir si la voy a cumplir o no la voy a cumplir. ¿Ok? Si yo me inscribí como monotributista, chicos, yo tengo que pagar el impuesto, me guste a mí o no me guste. Es mi obligación. Ahí está la nota de obligatoriedad de la norma. Yo decidí casarme. Perfecto. Entonces voy a tener derechos y también voy a tener obligaciones que establece el Código Civil para todos aquellos que han asumido el compromiso de matrimonio. Y me guste o no, las voy a tener que cumplir. Ahí está el fenómeno o la característica de obligatoriedad. Si la norma me comprende, tengo la obligación de cumplirla. ¿Sí? Tengo 17 años, tengo que ir a votar. Me guste o no, el candidato, candidata, candidate, problema mío, tengo que ir a votar. Después decidiré si voto en blanco, si impugno el voto, si le pongo 2 votos al que me gusta, eso ya es un tema mío. Pero que tengo que ir a votar, no tengo opción, porque tengo más de 16 años y la norma me obliga a votar. Nota de obligatoriedad. Fácil de entender. ¿Hay alguien que no lo haya entendido? ¿No? Bueno. Se entendió, profe, se entendió. Perfecto. Candidato. Ja, ja, ja. Y bueno, qué sé yo, viste que ahora hay que ayornarse. Vamos a la última nota. Dijimos hasta acá. Generalidad, obligatoriedad. Coactividad o coercibilidad. A ver los que estuvieron leyendo para rendir. Alguien que me cuente. A ver, Kevin, ¿qué quiere decir que una norma es coercible? ¿Qué es esto? La coerción es cuando, por ejemplo, en caso de incumplimiento de alguna norma o ley, va a haber alguna consecuencia, ya sea en lo jurídico, en lo penal, por ejemplo, en lo policial, puede ser una represión, o sea, es una reacción a un incumplimiento o a un acto de rebeldía contra eso. Bien, bien. En otras palabras, profe, podría ser la reprimenda, el castigo, la multa, la pena. Sí. Ustedes me están hablando de sanción. La sanción es una consecuencia al no cumplimiento. Y esta es mano dura. No, Diego, no es mano dura. Eso es otra cosa. Eso es cuando no existe, es decir, si no se cumple la norma, el Estado puede usar la fuerza o reprimir. Bueno, a ver, acá de nuevo todos dijeron algo que es como una fracción de verdad, digamos, ¿sí? La coercibilidad no es mano dura, porque eso sería un Estado no democrático, no es mano dura. La coercibilidad es la potestad que tiene el... Espérate, Diego, espérate. La potestad que tiene el Estado para hacer cumplir la norma de manera obligatoria, a través de medios o herramientas que el Estado tiene. ¿Sí? Por ejemplo, como dijeron algunos de los compañeros, a través de una multa, a través de la privación de la libertad, a través de una exigencia, por ejemplo, de una intimación del Estado. Por ejemplo, si yo no cumplo y no pago mi monotributo, se ve que hoy estoy enojado con el monotributo, pero si yo no cumplo y no pago mi monotributo, la AFIP me va a mandar una intimación donde me da un plazo para cumplir con esa obligación. Esa es
Eso viene, y con lo que eso viene de la potestad que tiene el Estado de coerción. ¿Qué quiere decir? Que el Estado puede hacer cumplir por la fuerza la norma jurídica. Y esto es lo que quiere decir coerción o coacción. ¿Sí? Cuando una norma no es cumplida voluntariamente, el Estado tiene la potestad de hacerla cumplir de manera obligatoria, utilizando las herramientas que tiene, de manera coactiva, ¿sí? La puede hacer cumplir. Obviamente que esas herramientas que tiene el Estado no es, como dijeron hoy más temprano, la mano dura. No, el Estado tiene herramientas jurídicas para hacer cumplir una norma incumplida. ¿Sí? Llámese intimación, multa, miles de maneras, ¿sí? Hacer cumplir por la fuerza, pero no llevarte a la rastra y pegarte con un palo en la cabeza, porque eso es un Estado de no derecho, ¿sí? Eso es un Estado no democrático, no republicano. Exacto, Silvana. Por la fuerza puede ser, por ejemplo, una multa, puede ser una intimación, puede ser cualquiera de estas herramientas, ¿sí? Una sentencia judicial en contra que me obliga a mí, supónganse, yo vendo un auto, no pidan disculpas, chicos, porque acá nadie está ofendiendo a nadie, así que tranquilos. Acá la idea es poder hablar y si decimos un concepto, siempre buscarle la vuelta para entender ese concepto. Así que acá no hay ninguna disculpa que pedir, acá siempre que nos manejemos dentro del respeto podemos utilizar el humor, podemos utilizar, porque si no la clase se hace muy tediosa y se van a aburrir de escucharnos a nosotras, ¿sí? Así que, perfecto. Entonces, de eso se trata la coactividad, de hacer cumplir por la fuerza una norma jurídica, pero siempre con las herramientas que hacen a un Estado de Derecho, a la democracia y a la república. Es decir, utilizando las sentencias, utilizando ese tipo de herramientas, no la mano dura, ni un palo, ni nada por el estilo. A eso un Estado de Derecho no quiere llegar, ¿sí? Sino utilizando los otros sistemas. Entonces, ¿se entiende lo que es el derecho, el concepto del derecho y las características que tiene la norma? ¿Se entiende esto? ¿Sí? Entonces, Sí, se entiende, profe. Para redondear, el derecho es un conjunto de normas jurídicas que reglan la conducta y que tienen las características de ser generales, obligatorias y coactivas. ¿Sí? Conjunto de normas jurídicas generales, obligatorias y coactivas que regulan la conducta humana en interferencia intersubjetiva. Esa sería una definición de derecho lo más completita posible, digamos. ¿Sí? Muy bien, ahora, fíjense esto. Estamos siempre en la unidad 1. Profe, me surge la curiosidad de preguntar cómo se relaciona la obligatoriedad de, por ejemplo, ir activa tu micrófono, por favor. Haceme la pregunta oralmente. No sé quién. Guillermo Machuca, creo que es el de la pregunta, sí. Guillermo, activa tu mic, por favor, y decímela oralmente, así escuchan todos los compañeros. Ah, no tiene micrófono. Bueno, le leo, doctora, dice, Guillermo pregunta, profe, me surge la curiosidad de preguntar cómo se relaciona la obligatoriedad de, por ejemplo, ir a votar con la actualidad que vivimos hoy, en caso, por ejemplo, estar contagiado de COVID, ¿la obligación se mantendría? Pregunta Guillermo. Mirá qué linda pregunta, porque esa pregunta nos está llevando a algo muy interesante que después lo vamos a ver en las unidades subsiguientes, que es la existencia de un conflicto de intereses. Es decir, tenemos dos intereses. Por un lado, la obligación de ir a votar y por otro lado, una situación concreta de salud, de pandemia, que hace que para evitar el contagio a las otras personas. Bueno, en este caso, obviamente, que la ley es flexible, ¿no? Y si tenemos la obligación de votar, pero estamos con COVID y por lo tanto estamos en cuarentenados, porque así es como esta pandemia se está tratando de manejar, obviamente que lo que va a privar en ese caso
es la salud pública. Y aún ante la obligación de votar, hay situaciones donde podemos, digamos, justificar el hecho de haber incumplido esa obligación. Sería el caso de la pandemia, una persona que está infectada y por lo tanto no puede ir a votar, pero lo puede justificar, o por ejemplo cuando se viajó y uno está a más de 100 kilómetros del lugar donde vive, también hacemos la exposición en la policía y eso nos, digamos, da la justificación de por qué no votamos y en ese caso no estamos incumpliendo el deber, ¿sí? En ese caso hay excepciones que admiten el incumplimiento, ¿sí? Y que funcionan como excepciones a la ley. Y es un lindo concepto para entender desde ya, porque la ley, por supuesto que es general y obligatoria, pero en ciertos casos va a presentar algunas excepciones, que es lo que después en el desarrollo de la asignatura vamos a ir viendo, ¿sí? Así que está linda la pregunta. No sé si contestamos a la pregunta al compañero que la hizo. Pero bueno, vamos a seguir con el desarrollo de la unidad 1. El primer tema, que es la definición del derecho, ya lo vimos. Después tenemos dos temas más. Sí, profe, muchas gracias. Bien, Guillermo. Después tenemos dos temas más. La diferencia entre derecho, normas morales y las reglas del trato social, y después las doctrinas jurídicas. Esto último ya es una cuestión un poco más compleja, ¿sí? Entonces, vamos a dar vuelta un poco, y antes de entrar a lo complejo que son las doctrinas del derecho y las cosmovisiones del derecho, vamos a ver cuál es la diferencia que existe entre derecho, moral y reglas del uso social. ¿Alguien se anima a alguien que haya estado leyendo o que no haya estado leyendo pero que cree entender la diferencia entre el derecho, una norma moral y una norma del trato o del uso social? ¿Alguien se anima? Aunque sea en una palabrita la diferencia. Puede ser que el derecho está por el juicio de las normas que están estipuladas. Las normas morales son el derecho natural, creo que sería, ¿no? Emanado por Dios. Y las reglas de trato. Y las reglas de trato social son las costumbres que tenemos. Por ejemplo, tomar mate. Tomar mate no está penado. O sea, si tomás o no tomás, no estás infringiendo, digamos, algo. Bueno, interesante el concepto porque vos estás agregando, acá ya me estás hablando del derecho natural, pero todavía no estamos ahí. Se me adelanta, Jorge. No es ese exactamente, muchas gracias por el aporte, no es ese, sin embargo, exactamente el kit de esta cuestión. ¿Alguien más? Que una norma podría social, ser, una profe, condena social, digamos. Espérate, la que está hablando es María Paula. María Paula, ¿qué me decías? Que la norma en sí, o sea, lo que es un consenso social, digamos, la norma social, por decirlo de una manera. Las normas del uso o trato social. Del uso o trato social son consensos sociales, digamos, y que la pena, por decir lo que tiene, es dentro de esos usos y costumbres que tenemos. Pero la norma que nos rige a nosotros sí tiene una pena, o sea que hay que cumplirla si es que no sé cómo explicarlo, digamos, si no se cumple, tiene como una sanción, a eso me refería. Está bien, está linda la explicación porque por ahí va la cuestión. ¿Y la moral? Porque María Paula me hablaste de los dos extremos, pero de la moral no me hablaste. ¿Qué pasa con las normas morales? ¿Te animás a pensar en un ejemplo de norma moral? Está pensando, María Paula me apagó el micrófono y está pensando ahí, mira. ¿Alguien se anima? Agostina, veo un poco el si todos tienen micrófono. Sería profe más. Espera, María, esperame un cachito que la doctora Godoy me está leyendo algo. Por si no tienen todos micrófonos, Agostina Nasser puso que lo moral para ella está relacionado con el comportamiento de cada ser humano. Sí, muy bien, Agostina. María, me decías.
Sí, eso que corresponde solo al sujeto, o sea, es de índole individual y tiene eso de aplicar que es nuestra conciencia y claramente eso es lo que, bueno, eso para redondear en esas palabras, bien sería propio de nosotros, de cada nuestro accionar y justamente lo que le diferencia del uso social es claramente está el consenso en que tienen que llegar a una comunidad para determinado comportamiento o ritos que se viven en comunidades o rituales. en el caso de... Exactamente. Y la gente que está hablando por el chat tiene toda mucha razón, porque me hablan me dan palabras como individual, subjetivo, de cada uno. Todos tienen razón cuando hablan de la cuestión, la regla de uso serían las normas locales, por ejemplo, la diferencia de lo moral de lo social es que se establece por sus acciones. Exactamente. Fíjense esto. Tenemos 3 tipos de normas. Estamos hablando de 3 tipos de normas, ¿sí? El derecho tiene que ver con el territorio, también. Porque el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas que rigen en un momento y en un lugar determinado, pero se me están adelantando. Esperen un poquito. Vamos a esto. Todos dijeron cosas certeras, porque también todos tenemos alguna idea de lo que es, del derecho ya tenemos idea, eso está claro, porque lo sabían antes de que yo les cuente todo esto, y encima ya les conté todo esto, así que el derecho ya sabemos lo que es. De la moral también tenemos una idea, que es subjetiva, que es personal, que es impuesta por cada uno, que rige a cada uno individualmente. Y de lo social también tenemos una idea, porque ustedes hablaron de lo local, de las costumbres, de lo social. Bueno, muy bien. Ahora, hay 3 características que tenemos en cuenta para determinar la diferencia de estos 3 tipos de normas, ¿sí? Del derecho, de las normas morales y de las normas sociales o de uso social. El derecho, fíjense, primera característica del derecho, es bilateral. ¿Qué quiere decir que el derecho es bilateral? Lo que dijimos hace un rato. Rige la conducta de las personas en interferencia intersubjetiva, es decir, rige la conducta de las personas en relación a la conducta de otras personas. Exacto. Cuando hay varios sujetos, como dice Loana, sujetos interactuando entre sí. Por eso decimos que las normas jurídicas tienen la característica de la bilateralidad, porque rigen la interacción de los sujetos entre sí. Las normas morales rigen la interacción de los sujetos entre sí, ¿o no? No. Exacto. Las normas morales rigen la conducta individual del sujeto en relación al propio sujeto. ¿Está? Yo puedo tener todo un sistema moral que a lo mejor es completamente distinto al sistema moral de la doctora Godoy, o al sistema moral de Guillermo Machuca, o al sistema moral de María Paula, o al sistema moral de Joaquín. Resulta que todos tenemos, cada uno de nosotros, un sistema moral que nos rige individualmente a nosotros mismos en nuestro accionar, en relación a nuestra propia conducta, en relación a nuestros propios parámetros de vida. Entonces, lo que decimos es, las normas morales son unilaterales, porque rigen al sujeto en relación al propio sujeto, en relación a sí mismo. No en la interacción con otros sujetos, sino en relación a sí mismo. Entonces, las normas del derecho son bilaterales porque rigen la relación, la conducta del sujeto en relación a la conducta de otros sujetos. Las normas morales son unilaterales porque rigen la acción del sujeto en relación al sujeto mismo, a su fuero interno. Y les
pregunto esto, ¿las normas del uso social son bilaterales o unilaterales? Bilaterales. Bien, Rocío, ¿por qué? Porque comprende... Espera María, porque ya te escuché tu vocecita, me gusta, pero la quiero escuchar a Rocío ahora, que me dice bilateral. ¿Tenés? Rocío, si tenés el teléfono. ¿Qué tal? Sí. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, Rocío. ¿Se escucha? Sí, perfecto. ¿Por qué Bueno, son bilaterales? Yo entiendo porque lo diferencio lo moral en cuanto a que tiene que ver justamente con esta interrelación entre las personas y las conductas que se establecen base a eso. Exactamente, Rocío. Las normas del trato social también son bilaterales porque rigen el accionar del sujeto en relación al accionar de otro sujeto. Fíjense que en esto, las normas del uso social son iguales o tienen la misma calificación que las normas del derecho. Solo en cuanto a la bilateralidad. Porque ambas, de distinta manera, pero ambas rigen el accionar del sujeto en relación al accionar de otros sujetos. Entonces, normas del derecho y normas del uso social tienen la característica de la bilateralidad, mientras que las normas morales tienen la característica de la unilateralidad. ¿Estamos hasta acá? Hacer fila para pagar una cuenta es una norma de uso social, profe. Y no sé, Guillermo, contame vos, ¿qué te parece? ¿Es de uso social o es una norma jurídica? ¿Quién la establece? Y acá vamos a la segunda. Es social, dice Kevin, es social. ¿Y por qué será esto? Y acá vamos, re lindo lo que preguntan, porque acá vamos a la segunda característica. Hasta recién estuvimos viendo si las normas eran bilaterales o unilaterales. ¿Sí? Normas del derecho y normas de uso social son bilaterales, normas morales son unilaterales. Ahora vamos a otra característica. ¿Sí? ¿Quién me habla? Maidana. No, Sí. lo que también ahí en lo de la fila, por ejemplo, es incluye lo que sea la moral de las personas y el trato social, porque hay gente que lo respeta y hay gente que no, hay gente que se adelanta, perdón, en la fila y la gente reacciona. Lo mismo, por ejemplo, cuando viene una persona embarazada o anciana y nosotros sabemos que esa persona es prioridad y bueno, le dejamos el paso para que pase primero antes que nosotros. O sea que también eso es cuestiones del sentido común, por así decirlo. Exactamente. Lo que pasa muy normalmente es que tanto las normas jurídicas como las normas de uso social, de alguna manera, están impregnadas de códigos morales que ya se hicieron generales, ¿sí? Entonces, ya trascendieron a los sujetos individualmente y se transformaron, de alguna manera, en una norma de uso social. Porque a veces, y a ver chicos, seamos honestos con esto, ¿cuántas veces veo una cola que vos sabés que vas a tener que estar 2 horas y bueno, te la tenés que tragar y vos decís, me encantaría ponerme allá adelante, pero no te pones ahí adelante? Primero porque tenés un código moral propio que te lo impide, porque decís, hay gente que está haciendo cola hace 3 horas y corresponde que la atiendan primero que a mí, porque yo recién llegué. Eso me lo autoimpongo yo, porque es mi código moral, que no voy a ir a anteponerme en el lugar de alguien que hace 3 horas está haciendo la cola. Pero además, porque la verdad es que ese código moral mío, que puedo tenerlo como no, ya se hizo un uso social. Es la regla social de respetar la costumbre de hacer la fila y esperar el turno, ¿ok? O la regla social de darle el asiento del colectivo a una señora embarazada o a una persona de edad avanzada. Es decir, ese código moral que primero fue individual y fue propio del ser humano, ya me trascendió a mí sola y ya se transformó en una norma de uso social. O, por ejemplo, llegar a un lugar y saludar. Ya me trascendió a mí sola y ya se transformó en una regla de uso social. ¿Está? Pero ahora vamos a ir a la segunda característica. Hasta acá vimos la bilateralidad y la unilateralidad. Vamos a ver
otra característica, que es cómo se impone la norma. Y acá otra vez diferenciamos la norma de derecho, la norma moral y la norma social. Y acá hablamos de lo que se llama la característica de heteronomía o de autonomía. Heteronomía es toda norma que está impuesta por una voluntad ajena a la voluntad individual del sujeto. Por ejemplo, la voluntad del Estado que impone una norma y el sujeto tiene que cumplir esa norma. Cuando la voluntad que impone la norma es externa, entonces hablamos de heteronomía. La norma es impuesta por una voluntad externa a la voluntad del sujeto. Las normas jurídicas son impuestas por el Estado a través de la creación del sistema de creación de leyes y por lo tanto es impuesta al sujeto por una voluntad externa a la del sujeto y por eso decimos que son normas heterónomas, ¿sí? Las normas morales, ¿quién las impone? Chicos, ¿quién les parece que impone una norma moral? La iglesia. La sociedad no. Uno mismo dependiendo de los juicios de valores que tiene o se ha criado. Exacto, pero entonces es lo que dice Rocío. Las normas morales se la impone cada sujeto a sí mismo. Es una norma autoimpuesta, por eso se llama autónoma. ¿Está? Nuestro yo interno en base a nuestro aprendizaje, exactamente. Yo misma me impongo la norma moral. El código moral que yo tengo me lo impuse yo misma, ¿sí? Si mi código moral dice, tenés que respetar a los mayores, tenés que escuchar a los demás, tenés que dar tu punto de vista con tranquilidad y con honestidad y decir lo que pensás y ser vos misma, pero siempre en el ámbito del respeto. Todo eso son códigos morales propios que se los autoimpone el sujeto. Ningún Estado me va a decir, che, no seas soberbia. No hay ninguna ley que imponga a las personas la humildad. Eso es un código moral que cada sujeto se lo impone o no. ¿Está? Por eso es que las normas morales son autónomas. Eso quiere decir que la validez se la da la voluntad del propio sujeto que es el que se le impone. Heterónoma quiere decir cuando me la imponen desde afuera. Por eso las normas de derecho son heterónomas, porque me las impone el Estado desde afuera. Y acá va la pregunta del millón. ¿Las normas de usos sociales son autónomas porque son autoimpuestas o son heterónomas porque me las imponen desde afuera? ¿Qué les parece? No, no son de las dos, Jazmín. No, Kevin, no dependen de nada. Silvana, estás en lo correcto, son heterónomas. ¿Por qué? Al igual que las heterónomas, porque, exacto, Juan Manuel, me dice Juan Manuel, son heterónomas porque las impone la sociedad. Exactamente. Entonces, no están impuestas por el propio sujeto. Las impone una voluntad externa al sujeto, que es la sociedad. Fíjense que hasta acá, las normas de derecho y las normas de uso social son similares en dos instancias. Ambas son bilaterales y ambas son heterónomas. Tanto las normas de derecho como las del uso social regulan la conducta del ser humano en interferencia con otros seres humanos, así que son bilaterales. Y ambas son heterónomas porque son impuestas por una voluntad externa al sujeto. Una voluntad heterónoma que viene de afuera. Hetero quiere decir de afuera. ¿Está? Entonces,
ambas, tanto las normas de derecho como las normas del uso social, son impuestas desde una voluntad externa del sujeto y por lo tanto son heterónomas. La moral, sin embargo, es unilateral porque rige la conducta del sujeto respecto del propio sujeto y además es autónoma porque su validez depende de la voluntad del sujeto, que es quien se las autoimpone. No hay nadie de afuera que me imponga mi código moral. ¿Estamos hasta acá? ¿Se entiende esto? ¿Se entiende, chicos, hasta acá? Sí, profe, sí, sí. Bueno, muy bien. Y acá vamos a la última característica, que es la de la coactividad. Ahora, había una pregunta. Ivana Sanabria, no sé si tiene micrófono, si está o no, preguntaba si se puede hablar de funciones sociales. Si se puede hablar de qué. Vos es que yo no sé el chat. A ver, ayúdenme, chicos. Funciones sociales. ¿Cómo? Perdón, Ileana, ¿se cortó? ¿Cómo? Silvana preguntaba si se puede hablar de sanciones sociales. Sí, Silvana, pero no te me adelantes, Silvana. ¿Cómo hago para...? Ah, ya, pero... Sale un cuadradito en el chat. Gracias. Qué bueno que todos ustedes son jóvenes y entienden la tecnología. Bueno, no, yo no tanto, ¿sabes? Pero bueno. Al lado mío, sí, al lado mío. Bueno, entonces, sí, Silvana, pero espera, no te me adelantes. Les decía, vamos a la última característica, la de la coactividad o coercibilidad. ¿Se acuerdan lo que era la coercibilidad cuando decíamos las normas jurídicas son coercibles? ¿Alguien que me diga por qué eran coercibles? A ver. No, sí, no es mano dura, pero ¿qué quiere decir que son coercibles? ¿Que pueden qué? La potestad del Estado, ¿para qué, Carla? ¿La potestad del Estado para qué? Para hacerla cumplir por la fuerza. Exactamente, exactamente. Entonces, tercera característica, coactiva o coercible. ¿Las normas jurídicas son coercibles, sí o no? ¿Son coercibles, sí o no? Sí, exacto, porque el Estado las puede hacer cumplir por la fuerza. Muy bien. ¿Las normas del uso social son coercibles, sí o no? Se quedaron pensando ahí. A ver, sí, dice el sargento acá. Bueno, bien, y Joaquín dice que no también. A ver, Juan Manuel, ¿por qué no? ¿Por qué no es coercible una norma de uso social? ¿No? A Juan Manuel lo quiero leer o escuchar, Juan Manuel. Se fue Juan Manuel, me dejó con las ganas, mirá, de la explicación. Juan Manuel Ansaldi creo que era, ¿no? Sí, pero nos dejó, mirá, nos dejó en ascuas. No, chicos, no, ustedes saben que la respuesta es no. Las normas de uso social no son coercibles, no. ¿Por qué? Porque nadie nos puede hacer cumplir por la fuerza una norma de uso social. Entonces, ¿pueden haber consecuencias sociales? Sí, pueden haber consecuencias sociales. Pueden haber, espera Joaquín, ya estoy con vos. Pueden haber sanciones, pero no son coercibles porque no pueden hacerse cumplir por la fuerza. No hay herramienta para hacerlas cumplir por la fuerza. ¿Sí? Después puede ser que a mí soy tan desagradable que llego a un lugar y la gente no me saluda, o nadie viene a hablar conmigo, o nadie me saca a bailar, bueno, ya no sé si existe más, pero me voy a un lugar para bailar y nadie me saca a bailar, o qué sé yo. Esas son sanciones. Sí, pueden haber sanciones sociales. O, por ejemplo,
las sanciones, ha pasado en muchos casos con muchos políticos que van a comer a un lugar, llegan al lugar y la gente los expulsa. Empieza a decirle, andate, o bandido, o esto, o lo otro, o empiezan a aplaudirlo y el tipo se tiene que ir del lugar. Es decir, hay sanciones, pueden haber sanciones sociales, pero no hay coercibilidad de las normas sociales. No existe la posibilidad de hacerlas cumplir por la fuerza. ¿Está? No existe. Sí existe la coercibilidad para las normas jurídicas, pero no existe para las normas sociales. ¿Y qué pasa con las normas morales? ¿Son coercibles? Claro, lo echan de un restaurante. Exactamente, lo echan de un restaurante. Ahora, eso es una... Claro, exacto, pero eso es una sanción social. No es la característica de coercibilidad. La norma social o la norma o regla de uso social no tiene la característica de coercibilidad. La norma jurídica sí, pero la norma social no la tiene. ¿Y qué pasa con ¿qué pasa? Disculpe, yo sé que justo había hablado de eso y viste que hay en algunos bares o restaurantes el derecho de admisión, que el lugar se reserva el derecho de admisión, digamos. Sí. Sí, Justo se me vino a la cabeza eso de decir quién entra y quién no, como antes, claro, pero digamos... el derecho de admisión, Jorge, tiene más que ver con un derecho individual, un derecho subjetivo. Es decir, si yo te parezco una persona desagradable y voy un día y o estás ocupado o lo que sea, y te toco la puerta de tu casa y vos decidís no abrirme porque estás ocupado, porque estás haciendo otra cosa, o porque sencillamente no querés charlar conmigo, tenés todo el derecho del mundo a abrirme y decirme, mira, no te puedo atender, Mara, te agradezco que hayas venido, hablamos en otro momento y me cerrás la puerta. Eso, el derecho de admisión tiene más que ver con ese derecho subjetivo que con una cuestión de uso social. El uso social, o la regla de uso social, tiene que ver con las costumbres sociales y con las costumbres que hacen a la cortesía y que hacen más armónica y más amigable la convivencia social. ¿Sí? No con un derecho subjetivo de decir, te dejo entrar a mi casa o a mi boliche o no te dejo entrar. Eso es otra cosa y es un derecho subjetivo individual. ¿Se entiende esta diferencia, Jorge? Lo otro tiene más que ver con las normas de convivencia social. ¿Estamos? Entonces, las normas jurídicas son coercibles, las normas de uso social no son coercibles. ¿Qué pasa con las normas morales? ¿Son coercibles o no? No, no lo son. No, no lo son, exactamente. No, no lo son. No lo son porque el sujeto, no hay nadie que pueda venir a decirle al sujeto, acordate que vos tenés que ser humilde y si no sos humilde te voy a imponer una sanción. ¿Qué me va a sancionar? ¿Qué? ¿Cómo? Si yo quiero ser soberbia, nadie me va a poder venir a sancionar porque soy soberbia. ¿Se entiende esto? Las normas morales tampoco son coercibles. ¿Está? Entonces, si tenemos que definir, acuérdense, las tres características que tenemos en cuenta para diferenciar las normas jurídicas de las normas morales, de las normas de uso social, son la característica de bilateralidad o unilateralidad, la característica de heteronomía o autonomía y la característica de coercibilidad o de incoercibilidad. ¿Está? Las normas de derecho y las normas de uso social, ambas comparten la característica de bilateralidad, mientras que las normas morales son unilaterales. ¿Está? Las normas de derecho y las normas del uso o trato social, ambas son heterónomas, porque son impuestas por una voluntad externa a la del sujeto, mientras que las normas de la moral son autónomas, porque se las autoimpone el sujeto. No se las impone nadie que está por fuera del sujeto, sino que se las impone el propio sujeto a sí mismo. Las normas de derecho son coercibles, mientras que acá son iguales las normas de los usos sociales y las normas morales, ninguna de estas dos son coercibles. ¿Sí? Estas son incoercibles,
mientras que las de derecho son coercibles. ¿Se entiende esto? Después van a volver a escuchar esta parte de la clase y lo próximo que van a hacer es un cuadrito comparativo donde van a poner normas jurídicas, moral y normas del uso o trato social, y en base a estas tres características van a decir cuáles se asemejan y cuáles son distintas, ¿sí? ¿Se entiende esto? Este es el práctico que les doy. Sí, profe. Bueno, este práctico ya, que después lo voy a subir escrito, pero ya vayan anotándolo, que es el práctico que queda para la clase, para el lunes que viene, que lo van a ver conmigo. Muy bien. Vamos a seguir un poquito más, ¿sí? Porque si no, ¿están muy agotados ya? La clase del martes. El martes, chicos, perdón, que les sigo diciendo lunes, la del martes. La del martes. Acá Albano me dice que está agotado, pero el resto de la gente me dice que quiere que siga. Albano, hacete un tecito y seguí con nosotros. Y bueno, y si no, mirá la clase que va a quedar grabada si estás muy agotado. La consigna igual le vamos a mandar por escrito porque están pidiendo repetir Sí. la consigna. Sí, quédense tranquilos. Sí, el jueves hay clase, Agostina, hay clase el jueves, sí. Bueno, vamos a seguir un poquitito más. Esto que viene igual es lindo y no es tan complejo, ¿sí? Y con esto podemos dar por terminada la unidad 1. La próxima clase es el jueves, pero yo les dije martes porque como conmigo tienen el martes, me va a gustar que me cuenten un poquitito del primer práctico el martes. Más allá de que lo hablen con la doctora el jueves, vamos a hacer un feedback de su primer práctico el martes también, ¿sí? Muy bien, entonces, vamos a seguir avanzando con la unidad 1 y ya nos queda el último tema. Cuando ustedes vayan al programa van a ver que dice naturalismo, positivismo jurídico y realismo jurídico. ¿Qué es esto? Son posturas jurídicas o cosmovisiones, formas de ver y de entender el derecho. Hubieron distintas épocas en las que el derecho fue considerado de distintas maneras, a través de los pensadores que consideraban el derecho de una forma o de otra forma. Estos pensadores que veían o entendían el derecho de diferentes maneras, fueron generando estas tres doctrinas. La doctrina ius naturalista o del derecho natural, la doctrina ius positivista o del derecho positivo, y la doctrina del realismo jurídico. ¿Sí? Son tres doctrinas diferentes, con tres formas diferentes de concebir o de entender la ciencia jurídica. Muy bien. Los ius naturalistas consideramos que existen ciertos principios que son principios rectores, principios universalmente válidos, y que permanecen a lo largo del tiempo, y que surgen o emanan de la naturaleza humana. Entonces, estos principios que son universales, que son permanentes, que surgen de la naturaleza humana, generan lo que llamamos el derecho natural o el derecho subjetivo. Es decir, los seres humanos, por nuestra sola condición de tales, tenemos derechos con los que nacemos. No sé quién de los compañeros habló hoy y dijo, el derecho es algo con lo que nacemos. Bueno, este compañero es un ius naturalista, les diría yo, de nacimiento. ¿Por qué? Porque este compañero dice, señores, el hecho de que yo haya nacido, esa sola circunstancia me da a mí el derecho a cosas. Muy bien, esto es lo que consideran los ius naturalistas. La persona, por el solo hecho de ser persona y porque tiene dignidad y racionalidad, tiene derechos
que trascienden al Estado, que existen antes de que existiera el Estado y que por lo tanto el Estado no los puede crear porque ya existen, y que lo único que tiene que hacer el Estado es reconocerlos y dar la herramienta para que puedan ser ejercidos, porque el derecho ya existe, porque las personas, por el solo hecho de ser personas, tenemos derechos subjetivos. ¿Sí? Estos son los ius naturalistas, es la corriente ius naturalista. Uno de los principales expositores de esta corriente fue un jurisconsulto de apellido Grocio, ¿sí? Grocio con C. Entonces, Grocio lo que dice es, el ser humano, por su condición de tal, tiene derechos naturales que existen antes de que exista el Estado y que el Estado no tiene más remedio que reconocer y que dar la herramienta para que puedan ser ejercidos. ¿De dónde viene esta idea? Los naturalistas dicen, de un orden jurídico de principios universales y permanentes que son reconocidos a lo largo de toda la historia en todos los lugares del mundo. Algunos atribuyen esto a Dios, otros atribuyen esto a la dignidad humana, otros atribuyen esto a la raza, al hombre como ser racional y que en ese sentido se distingue de los demás seres vivos. ¿Sí? Entonces, esta es la idea del derecho natural. Los ius positivistas, sin embargo, tienen una idea distinta. Uno de los principales expositores de la teoría ius positivista o del derecho positivo fue Duguit. Duguit nos dice, el derecho, señores, son el conjunto de normas jurídicas objetivas y que están vigentes en un lugar y tiempo determinado, independientemente del contenido de esas normas. Entonces, para Duguit, el derecho es solamente la norma jurídica o la ley que está materializada y que existe en un ordenamiento jurídico positivo. No le importa a Duguit el contenido de esa norma. Si esa norma, para la idea de humanidad o del derecho natural, es justa o no es justa, eso para él es irrelevante. Lo relevante es una norma material que tiene una existencia como ley o como norma jurídica porque está dentro de un ordenamiento y está vigente en un lugar, en un tiempo determinado. En la idea tan, vamos a decir, no lo tomen a esto como una valoración, pero en la idea tan científica, esa idea tan fría científica del derecho como derecho positivo, vigente en un lugar y en un tiempo determinado, las normas pueden tener cualquier contenido. Entonces, pensemos en una norma que para nosotros no sería... Para nosotros, los argentinos del siglo XXI, no sería una norma justa. Pensemos, por ejemplo, en las leyes religiosas de los países musulmanes, donde la mujer no puede salir a la calle si no va acompañada de su papá, o de su tío, o de su hermano mayor. Y eso en los países musulmanes es ley, chicos, y está contenido en el ordenamiento jurídico. Es norma escrita, que si no se cumple puede ser cumplida por la fuerza. ¿Está? Eso que para los países musulmanes es norma jurídica y que para nosotros jamás podría estar contenida en nuestro ordenamiento, en la idea fría de los ius positivistas, es derecho. Porque a ellos no les importa el contenido, lo que les importa es que es norma y que por lo tanto tiene la característica de ser general
obligatoria y coactiva. Y por lo tanto es derecho. Si tiene esas tres características, es norma jurídica y por lo tanto es derecho. No me importa el contenido. Eso nos dicen los ius positivistas. Entonces, fíjense que para los ius positivistas, el derecho es lo que el Estado dice que el derecho es. ¿Cómo dice el Estado lo que el derecho es? A través del dictado de normas jurídicas, contenidas en el ordenamiento. ¿Está? Todo lo que está contenido en el ordenamiento jurídico, nos guste a nosotros su contenido o no, sea justo o injusto, es derecho para los ius positivistas, porque es obligatorio, general, coactivo y por lo tanto es norma jurídica contenida en el ordenamiento. Si el Estado dice que eso es norma, eso es derecho, y a mí no me importa si es lindo, feo, injusto o injusto. ¿Se entiende? Acá ya no hay una valoración del ser humano, ni de la naturaleza humana, ni de la dignidad humana, ni el ser humano como ser racional. Eso ya no importa. Para una idea así de fría y así de pura y dura, las leyes del Tercer Reich de la Alemania nazi es derecho. Por más de que su contenido sea inhumano, injusto, antinatural, para ellos es derecho porque está contenido en una norma jurídica que es parte de un ordenamiento jurídico y que es general, obligatorio y coactivo. Así de racionalistas y fríos son aquellos que sostienen el derecho objetivo o el ius positivismo o el también llamado positivismo jurídico. ¿Ah? Ellos no entran en cuestiones valorativas, ni morales, ni sociales. Ellos simplemente se basan en que si es obligatorio, es coactivo y es general, es norma jurídica, listo, se terminó la historia, es derecho. ¿Ah? Obviamente que hay corrientes más atemperadas del ius positivismo, donde dicen, bueno, está bien, una norma jurídica es suficiente que sea general, obligatoria y coactiva, que esté dentro de un ordenamiento para hacer derecho, pero la verdad también es que los seres humanos somos seres racionales y libres, y por lo tanto cualquier derecho positivo tiene que tener un contenido que de alguna manera reconozca ciertos derechos humanos fundamentales. ¿Está? Entonces, hay ciertos derechos humanos fundamentales que tienen que ser reconocidos por el Estado y que de alguna manera tienen que ser parte del derecho positivo. Esta es como una versión atemperada del derecho positivo. A otros, sin embargo, las normas jurídicas, no importa el contenido que tengan, si el Estado las estableció, es norma y se termina la historia, y eso es el derecho, sin importar el contenido de la norma. ¿Se entiende esta diferencia entre el ius naturalismo y el ius positivismo? Claro, me dice Silvana Sanabria, las leyes segregacionistas de los Estados Unidos de los 50. Exactamente, Silvana, esas leyes, o las leyes del apartheid, por ejemplo, de Sudáfrica, por más que a nosotros hoy nos parezcan repulsivas, para los ius positivistas, como fueron un ordenamiento jurídico válido en un lugar y en un tiempo determinado, son derechos positivos, son ordenamientos jurídicos y son perfectamente válidas. No importa el contenido, ¿entendés? Con que hayan sido normas generales, obligatorias, coactivas, listo, es derecho positivo y ya está. No me importa si rinden cuenta y tienen en cuenta la dignidad humana o no la tienen en cuenta. Para los positivistas eso es irrelevante. Para los naturalistas, sin embargo, jamás una norma podría considerarse norma jurídica si no tiene en cuenta la naturaleza humana, la dignidad del individuo, la idea de que el ser humano es un ser racional y es un ser libre. ¿Está? Todo lo cual, obviamente, ni el apartheid ni los segregacionistas estadounidenses tuvieron en cuenta cuando dictaron sus normas.
¡Ay, Dios mío, qué tormenta! ¡Wow! ¿Ustedes tienen ese tormentón también en Corrientes, Ile? Tormenta de arena aparece acá. Ah, no sabés, porque acá mi sombrilla del patio está por volar. O de polvo, arena o todo lo que levanta. Así tal cual. Bueno, entendemos hasta acá, nos queda una sola concepción que es la más fácil de todas. ¿Entendemos hasta acá el naturalismo y el positivismo, chicos? Profe, ¿O hay ¿puedo hacer algo? una consulta? Sí. Como dijo la última parte, los naturalistas piensan que jamás una norma podría ser. Los naturalistas consideran que el ordenamiento jurídico nunca podría hacer la vista gorda a los derechos naturales de las personas. Es decir, no consideran un ordenamiento jurídico como tal si las normas de ese ordenamiento no incorporan la idea del ser humano como ser libre, digno, racional. ¿Me entendés? Es decir, si las normas del ordenamiento no respetan el derecho natural de las personas como seres humanos, como seres libres, como seres con una dignidad propia, no hay ordenamiento jurídico. ¿Entendés, Joaquín? Sin embargo, para los positivistas, no importa el contenido de la norma, si la norma está dictada y fue una ley dictada como corresponde, independientemente del contenido, es ordenamiento jurídico de todas maneras. ¿Entendés la diferencia ahora, Joaquín? Sí, justo se había acordado. Gracias. ¿Entendemos acá, chicos? Sí, hemos oído bien, Francisco. Bueno, muy bien. Entonces, ius naturalismo ya dijimos, ius positivismo ya dijimos. Recuerden que dentro del ius positivismo tenemos la corriente más extrema y la corriente más atemperada. La corriente más atemperada es la que considera que más allá de todo y más allá de que el ordenamiento jurídico es un conjunto de normas vigentes en un lugar y en un tiempo determinado, sin importar el contenido, en general, el ordenamiento jurídico tiene que tener en cuenta la dignidad del ser humano y no puede desconocer ciertos derechos. Hola, doctora. Parece que se le cayó el... Parece, sí, quedó colgada. Le agarró la tormenta. Se le cortó la luz. Todo puede pasar. Vamos a ver. Las definiciones de los autores se encuentran en la bibliografía que mandó, ¿no? Sí, está todo en la bibliografía. Igual la doctora le va a ir pasando todo el material y está subido en la página igualmente. Y bueno, cualquier consulta por el chat con el delegado, así no vienen todas las consultas juntas, agrupan las preguntas que vayan teniendo.